Muy buenas tardes, con su asistente. Nos saludamos en el de salud del Hospital Nacional Arzobispal Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la TLS Dona y Regala Vida, dirigida por nuestra ponente, la doctora Karina Mucho Villa, médico asistente del servicio de nefrología del Hospital Nacional Arzobispal Loaiza. Asimismo, Invitamos invitamos a a todos todos los los participantes participantes a a realizar realizar sus preguntas en el chat del apartado de Zoom para ser respondidas al final de la conferencia. Bienvenida, estimada doctora Mucho, es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy espacio para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Como me presentó, soy la doctora Karina Mucho Vilca, médico asistente del servicio de nefrología y parte del equipo de trasplante renal de nuestra institución. El día de hoy, esta presentación titula Dona y Regala Vida. Precisamente en el marco de que hoy, 6 de junio, se celebra el Día Mundial del Paciente, de los Pacientes Trasplantados. Nuestra finalidad es fomentar una cultura de donación de órganos para dar a los pacientes en espera una oportunidad para seguir viviendo. Asimismo, esta presentación va a buscar informar, sensibilizar, motivar a la acción, desmitificando creencias y aclarando el proceso para que más peruanos consideren este acto de amor y solidaridad. Dona órganos, regala vida. Para ello, vamos a hablar en partes. Primero vamos a hablar sobre la donación de órganos, luego vamos a ampliar un poquito más, o vamos a hablar un poquito más sobre lo que es el trasplante renal y la donación de los en vida de algunos, la donación en vida, ¿no? Entonces, donar es dar vida. La donación de órganos en el Perú es un tema de vital importancia que impacta directamente en la vida de miles de compatriotas. Cada día más personas se suman a una lista de espera con la esperanza de recibir un trasplante que les devuelva la salud y la oportunidad de vivir plenamente. Es por eso que vamos a ver qué es la donación y qué es el trasplante. La donación es la acción de ceder de forma altruista y voluntaria uno o varios órganos, tejidos o células a otra persona para un trasplante que mejore su salud. Y el trasplante es el procedimiento médico-quirúrgico en el que se sustituye un órgano o tejido enfermo por otro que funcione adecuadamente. ¿Y qué órganos y tejidos se pueden trasplantar? Órganos como el corazón, el hígado, intestino, páncreas, pulmón y riñón. ¿Y qué tejidos? Córnea, hueso, pelo, piel, sangre y válvulas cardíacas. Asimismo, también se puede trasplantar células como las células de la médula ósea. Hay dos tipos de donación, el donante vivo y el donante fallecido. Uno puede donar en vida por voluntad propia un riñón, un segmento del hígado, un pulmón, intestino, páncreas o células hematopoyéticas. Y después de la muerte se puede donar se puede donar órganos y tejidos que sean viables para el trasplante. Previamente se va a estudiar la situación de cada donador para determinar si el órgano o tejido puede ser trasplantado. Como lo mencioné, la donación es un acto de amor y altruismo. Es un acto voluntario y desinteresado de ceder órganos o tejidos sanos de una persona a otra que los necesita para salvar su vida o mejorar significativamente su calidad de vida. Es una manifestación suprema de solidaridad humana. Ya vemos los tipos de donación, como lo comenté, de donante vivo y de donante fallecido. ¿Y cómo está la situación de la donación en el Perú? Actualmente en el Perú hay más de 7.000 personas en lista de espera. Son pacientes que están a la espera de un trasplante y estos abarcan a niños, jóvenes y adultos. Muchos pacientes padecen de enfermedades crónicas y terminales y dependen de un trasplante para continuar viviendo. La tasa de donación es alarmantemente baja en nuestro país. Lamentablemente, en nuestro país, a nivel de Latinoamérica, ocupa el penúltimo lugar en cuanto a donación de órganos, que es muy por debajo de las necesidades reales para nuestro país. Esto significa que muchos pacientes mueren esperando un órgano que nunca llega. También hay poca disposición a donar. Hay estudios recientes que revelan que solo 3 de cada 10 peruanos expresan su disposición a donar.
Esta cifra subraya la urgente necesidad de campañas de sensibilización y educación en la sociedad. ¿Y por qué hay esta escasez de donantes? Primero, porque hay una desinformación que prevalece, y esta es una de las principales barreras para el proceso de la donación. La gente no sabe cómo se realiza, no sabe quiénes pueden donar o qué ocurre después de la donación, lo que va a generar incertidumbre e incluso estrés. Hay miedos y mitos que son infundados. Existen numerosos mitos y creencias erróneas que alimentan el miedo y la negativa a donar. Estas narrativas falsas, a menudo basadas en rumores o ficciones, impiden que las personas tomen una decisión informada y consciente. También la ausencia, ay, perdón, también la ausencia de una cultura de diálogo familiar sobre la donación de órganos es importante. Hay muchas familias que desconocen la voluntad de sus seres queridos y en el momento crítico la decisión recae en ellos, a menudo optando por la negativa debido a la falta de conocimiento. Como vemos, la principal barrera que tenemos que vencer es la falta de información. ¿Y quiénes pueden ser donantes? La donación en vida, las personas sanas y mayores de edad pueden donar de forma voluntaria y altruista, principalmente riñones, como un riñón, segmentos de hígado, segmentos de pulmón, también como lo había comentado, siempre bajo estricta evaluación médica para garantizar la seguridad del donante y del receptor. Post muerte también pueden donar aquellas personas que no hayan expresado en vida su negativa a donar. Los órganos deben ser viables para el trasplante y esta posibilidad se determina tras una evaluación médica y rigurosa del donante fallecido. Hay criterios médicos que deben de cumplir tanto el donante en vivo como el donante cadavérico, que va a permitir asegurar la compatibilidad y el éxito del trasplante. Van a ser evaluados por un equipo especializado individualmente para determinar la viabilidad de los órganos y tejidos. ¿Y cómo puedo ser donante en el Perú? Primero, marca sí en tu DNI, que es la forma más sencilla y directa de manifestar tu voluntad de ser donante. Esto lo puedes hacer en la RENIEC cuando solicitas tu documento de identidad, cuando solicitas una renovación, duplicado, etc. Segundo, habla con tu familia. Es fundamental conversar con tus seres queridos sobre la decisión que tomaste. Porque aunque marques sí en tu DNI, la familia es clave en el momento de la donación. El conocimiento de esta decisión por parte de tu familia y el apoyo son esenciales para que tu voluntad se respete. También se puede registrar online, además de registrarlo en el DNI, se puede registrar voluntariamente en las plataformas web de Salud o Ministerio de Salud. Este registro formal complementa tu decisión y brinda mayor seguridad a la elección de donar. ¿Y cuáles son los mitos versus la realidad de la donación? Uno de los mitos es: ¿no me atenderán bien si soy donante? Realidad. La atención médica en todos los hospitales se rige en protocolos estrictos que van a priorizar la vida del paciente independientemente de su condición de donante. La donación solo se considera una vez que se ha agotado toda posibilidad de salvar la vida del paciente. Mito número 2. ¿Me pueden quitar los órganos sin mi consentimiento? No. En el Perú, la donación solo puede hacerse con consentimiento previo del donante o de su familia. Según la ley, hay protocolos médicos y legales estrictos que lo regulan. Mito número 3. Mi religión no lo permite. En verdad, la mayoría de religiones más grandes del mundo apoyan y no se oponen a la donación de órganos. Ven a la donación como un acto de caridad y amor al prójimo. Es importante consultar con su líder religioso si tiene dudas específicas al respecto. Mito número 4. Si marco sí en mi DNI, no voy a poder donar. Realidad, sí.
En el DNI, el marcar sí en el DNI es una manifestación de voluntad, pero en la práctica la familia del fallecido tiene la última palabra. Por eso es clave conversar con tu familia sobre la decisión que tomas. Mito número 5. ¿La donación es un negocio? Falso. En el Perú, la venta de órganos está prohibida por ley. El proceso de donación es gratuito, ético y supervisado por entidades oficiales como el MINSA o eSalud. Mito número 6. Después de donar, ¿el cuerpo queda desfigurado? Falso. Los procedimientos que extraen órganos son realizados con el mismo respeto y cuidado que una cirugía. El cuerpo no se desfigura y puede ser velado normalmente. Este último mito se ha escuchado bastante en nuestra población, el temor a que el cuerpo quede desfigurado. ¿Y por qué debería ser donante? Uno, porque es un legado de vida. Al donar, dejas un legado que trasciende tu propia existencia, permitiendo que otros continúen con sus vidas. Dos, por amor y solidaridad. Es el acto más puro de amor y de solidaridad. Es un regalo invaluable para aquellos que luchan por una segunda oportunidad. Tercero, porque hay un mejor futuro de esperanza. Tu decisión hoy puede significar la esperanza de un futuro para alguien que lo necesite desesperadamente. La donación de órganos es una decisión profundamente personal, pero sus implicancias son universales. Cada órgano donado representa una vida salvada, una familia restaurada y una esperanza renovada. Debemos de pensar en este impacto positivo para poder generar mayor conciencia de donación. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre lo que hacemos aquí en nuestra institución, que es el trasplante renal. Para ello, el trasplante renal representa un avance significativo en la medicina, ofreciendo la mejor opción terapéutica para aquellos pacientes que se encuentran en enfermedad renal crónica en estadio terminal. Esto va a permitir a los pacientes recuperar una vida casi normal, liberándolos de las limitaciones que implica la diálisis, ya sea tanto en hemodiálisis o diálisis peritoneal. Vamos a hablar y ampliar a mayor detalle esto del trasplante renal. Entonces, ¿cuándo es el trasplante renal necesario? Es necesario para la enfermedad, para aquellos pacientes que están en enfermedad renal crónica estadio terminal, ya que la diálisis junto con tratamientos farmacológicos estabilizan al paciente, mas no la curan. Sin embargo, el trasplante renal exitoso es la única modalidad curativa y la más eficaz que va a salvar vidas y permitir una vida casi normal. Y es por ello que también es conocido como regalo de vida. ¿Y cuándo no va a ser necesario el trasplante renal? Cuando el paciente va a desarrollar una insuficiencia renal aguda. Este tipo de insuficiencia lo consideramos temporal, o sea que debería de resolverse en el tiempo, ni en casos de disfunción de un solo riñón, ya que si el otro funciona, debería de llevar una vida normalmente. Entonces, el trasplante renal es un procedimiento quirúrgico donde un riñón sano de un donador vivo o cadavérico se coloca en el cuerpo de una persona con enfermedad renal crónica, en estadio terminal, por lo general. ¿Y cuáles son las ventajas del trasplante renal? El trasplante va a ofrecer beneficios transformadores que van a mejorar drásticamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Va a permitir una recuperación total, llevar una vida casi normal, con más energía, con más aguante y mayor productividad. Hay libertad de las diálisis, ya sea en la modalidad de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Va a eliminar el dolor, el agotamiento que muchos de nuestros pacientes presentan al estar siendo sometidos a la hemodiálisis. También les va a dar libertad de tiempo, ya que no van a tener que estar yendo 3 veces a la semana para recibir su diálisis o tomando el tiempo necesario cada día para hacer sus recambios de los pacientes que están en diálisis peritoneal. Y también va a disminuir las complicaciones asociadas con la terapia dialítica.
va a haber mayor esperanza de vida en los receptores de trasplante, ya que estos van a vivir más tiempo que aquellos que permanecen en diálisis y se encuentran en lista de espera. También hay menores restricciones en cuanto a las alimentaciones, en cuanto a la alimentación, a la dieta y en cuanto a las limitaciones del consumo de agua. Asimismo, también hay algunos beneficios adicionales. Más allá de la recuperación física que va a presentar el trasplantado renal, esto también va a impactar positivamente en su vida personal y también económica del paciente a largo plazo. Hay menos complicaciones, ya que va a reducir el riesgo de complicaciones graves en comparación con la terapia dialítica. También en evaluando el costo-efectividad es mejor, ya que a pesar de que el costo inicial, sobre todo en el primer año, es muy alto, a partir del segundo o tercer año, los gastos se reducen y son menores que los de la diálisis a largo plazo. También mejora la calidad de la vida sexual del paciente, tanto en hombres como en mujeres, y también aumenta la oportunidad de embarazo en las mujeres. Así como también hay ventajas y beneficios, también podemos ver algunas desventajas, más que desventajas, algunos riesgos a los que puede tener el paciente trasplantado, ¿no? Ya que estos riesgos y desventajas sí se tienen que tener en cuenta, ¿no? En todo momento. Uno de los riesgos es el riesgo de la cirugía. Es una cirugía mayor, el trasplante renal, y va a tener los riesgos de toda cirugía compleja, ¿no? Ya que esta cirugía va a requerir anestesia general, con los potenciales riesgos durante y después del procedimiento, como toda cirugía mayor. Otro de los riesgos es riesgo al rechazo, ya que no hay una garantía del 100% de aceptación del cuerpo del receptor al riñón del donante, ¿no? Ya que son células o es un tejido extraño que se va a implantar en el receptor, ¿no? Y va a haber una respuesta inmunológica, así que este riesgo siempre va a estar presente. Aunque los nuevos fármacos inmunosupresores han reducido esta probabilidad. También la medicación que tienen los pacientes trasplantados tiene que ser regular, tiene que ser durante todo el tiempo que funcione el injerto. Esta medicación de inmunosupresores es diaria y tiene que ser tomada meticulosamente para evitar el rechazo. No puede haber disminución ni suspensión del tratamiento inmunosupresor que reciben. También hay riesgo de infecciones, ya que para poder aceptar para que el cuerpo acepte el riñón trasplantado, van a usarse medicamentos inmunosupresores que van a disminuir las defensas y va a ser propenso al paciente receptor a infecciones. También va a haber efectos adversos de los medicamentos que toman de forma regular, como son, por ejemplo, los corticoides, pueden producir aumento del apetito, obesidad, elevación de la glucosa, entre otros efectos. También otro de los inmunosupresores que toman es el tacrolimus, puede elevar la presión arterial, caída del pelo. También podría, si es que no está en los rangos o en los niveles adecuados, podría inclusive producir disfunción del injerto. También y así hay otros riesgos, otros efectos adversos de los medicamentos que los pacientes toman, ¿no? También hay el riesgo de malignidad o de neoplasias de nuevo, ¿no? ¿Y cuáles son las contraindicaciones del trasplante? Van a haber condiciones médicas que hacen que el trasplante renal sea peligroso o no recomendado, incluso para los pacientes que están con enfermedad renal crónica en estadio terminal. Las contraindicaciones médicas son básicamente infecciones activas, malignidad no tratada, problemas psicológicos severos o retardo mental severo,
enfermedad arterial coronaria inestable, insuficiencia cardíaca congestiva refractaria a tratamiento, enfermedad vascular periférica severa y otras condiciones médicas graves que van a contraindicar el trasplante renal. También para el trasplante van a haber algunas enfermedades excluyentes, como es pacientes que tienen enfermedad renal crónica y tienen el VIH en estadio SIDA, ¿no? O cánceres u otras enfermedades graves que van a contraindicar el trasplante. También hay contraindicaciones, se podría decir, relativas en cuanto a la edad del receptor. No hay criterios fijos para el mismo, ya que va a variar de la experiencia del centro trasplantador en el cual se realiza el trasplante. Pero generalmente se recomienda para personas de 5 a 60 años. En nuestra institución se realiza en mayores de 18 años hasta los 60 años y se está evaluando la posibilidad de ampliar este rango de edad hasta los 65 años. ¿Y cuáles son las fuentes probables de riñones para el trasplante? Como lo mencioné inicialmente, vamos a tener al donante vivo, que puede ser relacionado y no relacionado. En el caso del donante vivo, vamos a tener a los parientes consanguíneos, como son los padres, hermanos, hijos, tías, tíos o primos, hasta el cuarto grado de consanguinidad. En cuanto a los donantes vivos no relacionados, serían, por ejemplo, los cónyuges, hijos políticos, madres políticas. Y en cuanto al donante cadavérico, va a ser riñones procurados de víctimas con muerte cerebral. La selección del donador es un proceso riguroso que va a buscar maximizar las posibilidades de éxito del trasplante, priorizando principalmente la compatibilidad del grupo sanguíneo y de tejidos. ¿Y quiénes serían los donantes ideales? Serían los gemelos idénticos, ¿no? Ya que mejoran la oportunidad de sobrevida del trasplante. También aquellas personas sanas que tienen 2 riñones entre 18 años y 65 años, donde se haya verificado la compatibilidad de grupo sanguíneo y tejido, y también la compatibilidad sanguínea también es muy importante para el trasplante, ya que tanto el donador y el receptor deben tener el mismo grupo o grupos sanguíneos compatibles. Por ejemplo, si el donante es grupo sanguíneo O, puede donar tanto a los receptores A, B, AB o el donante A puede, y el receptor mejor A y AB puede recibir de un donante A, ¿no? Se hace para la donación de órganos se tiene que cumplir con los criterios de donación de sangre, ¿no? Como se ve en el siguiente cuadro. ¿Cuáles son los riesgos y exclusiones para donantes vivos? Lo primordial para nosotros es que haya seguridad en en el donante y de que se busque el bienestar posterior a la donación del donante, ¿no? Por lo cual se va a realizar evaluaciones exhaustivas para asegurar que la donación sea segura y que no afecte su salud a largo plazo. Esta evaluación exhaustiva es médica, psicológica, que garantiza la seguridad del donador. El donador va a pasar por varias evaluaciones de distintas especialidades con este fin, ¿no? Hay condiciones excluyentes para la donación, como son pacientes diabéticos, con cáncer, inclusive metastásico, VIH activa, con enfermedad renal crónica, hipertensión arterial o enfermedades psiquiátricas o médicas mayores. Después de la donación, si se realiza en vida, la mayoría de donantes vivos pueden llevar una vida completamente normal, con un solo riñón, sin afectar su vida sexual ni la capacidad de tener hijos posterior a la donación. También, además de realizar el trasplante renal en los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio terminal, también se puede realizar trasplante renal preventivo. El trasplante renal preventivo se realiza en aquellos pacientes que se encuentran en una etapa predialítico, que están a puertas de entrar a diálisis. Así que
realizar este tipo de trasplante va a evitar el ingreso a diálisis, va a prevenir los riesgos que esto implica y los costos e inconvenientes que también se producen por este tipo de terapias de reemplazo renal. Mejora la sobrevida del injerto, ya que hay una mayor supervivencia del riñón trasplantado en comparación con trasplantes que están en hemodiálisis, ¿no? Pues son postdiálisis. Es una opción recomendada, considerado como la mejor opción de tratamiento de reemplazo renal para pacientes que están que van a pronto iniciar diálisis, ¿no? Y el este tipo de trasplante es altamente recomendable si se dispone de un donador adecuado, ya que va a optimizar los resultados y la calidad de vida del paciente. Entonces también se puede hacer este tipo de trasplante siempre y cuando el receptor cuente un potencial donante en viva, ¿no? Esté vivo. ¿Y cómo es el trasplante del riñón? En esta parte vamos a ver y descubrir el proceso, los cuidados y las precauciones esenciales para un trasplante de riñón exitoso, que es lo que buscamos, ¿no? Primeramente va a haber una preparación para el trasplante. Esta etapa también la llamamos como una evaluación pretrasplante, donde el receptor va a ser sometido a una evaluación completa, una evaluación médica, psicológica y social apropiada para asegurar el bienestar físico y la seguridad del receptor y del donante. También es importante en esta etapa ver la compatibilidad del grupo sanguíneo y el HLA para asegurar el éxito del trasplante. Este proceso quirúrgico va a empezar en esta evaluación prequirúrgica, de ahí va a participar para este proceso un equipo multidisciplinar que está conformado por nefrólogos de trasplante, cirujanos de trasplante, anestesiólogos, enfermeros, patólogos, médicos de otras especialidades que participan en la evaluación tanto del donante como el receptor, que van a trabajar simultáneamente, ¿no? Y luego va a pasar la etapa de la cirugía, ¿no? Que es la extracción, también conocida como la nefrectomía, que es la extracción de los riñones en el caso del donante cadavérico y del riñón en el caso del donante vivo, y la colocación, que es el implante del riñón donado en el receptor, ¿no? También, posterior a la cirugía, se evalúa la función del injerto del riñón. El riñón de donador vivo por lo general suele funcionar de inmediato, a diferencia del riñón de donador cadavérico, que puede tardar días, incluso semanas. En la mayoría de casos, los riñones enfermos del receptor no se remueven, se preservan después del trasplante, y es el nefrólogo, o sea, nosotros, quien nos encargamos del seguimiento del paciente post cirugía. Como lo había mencionado, la función del riñón trasplantado cuando proviene de donante vivo, por lo general funciona de inmediato, y el donante cadavérico puede tardar días o semanas en funcionar e incluso puede requerir diálisis, y es lo que conocemos como función retardada del injerto. También hay complicaciones post-trasplante que se deben de tener en cuenta. Las complicaciones más comunes incluyen rechazo, infección, efectos adversos de los medicamentos, que ya lo mencionamos anteriormente. Es importante la regularidad del consumo de los medicamentos inmunosupresores, ya que estos fármacos van a prevenir el rechazo y van a alterar selectivamente el sistema inmune, ¿no? Previenen el rechazo. Estos fármacos suprimen el sistema inmunológico para proteger al riñón. Este tratamiento es de por vida. Estos medicamentos se prescriben de por vida para evitar el rechazo mientras el injerto funcione, principalmente como hay drogas de inmunosupresores de inducción que son más potentes. Luego tenemos de mantenimiento, y las más conocidas son como los corticoides, principalmente la prednisona, el tacrolimus como anticancineurínico y el micofenolato.
como antimetabolito. La dosis de los medicamentos inmunosupresores van a reducirse gradualmente con el tiempo, pero nunca se suspenden. Y todas las modificaciones que se vayan a realizar de la dosis de estos inmunosupresores siempre van a ser hechas por el médico nefrólogo o el médico tratante, ¿no? ¿Qué precauciones post-trasplante debe tener el trasplantado? Lo principal es tener una vida disciplinada para proteger así su riñón trasplantado. Tiene que haber una buena adherencia a los medicamentos, nunca se debe suspender ni modificar la dosis de ellos. Hay un monitoreo diario de medir la presión, orina, peso, glucosa, sobre todo en los primeros meses post-trasplante y en el primer año que son cruciales. Se verifica, hay que tener mucha precaución con cuanto a la dieta y el ejercicio. Tiene que llevar el paciente una dieta balanceada, beber agua por lo menos 3 litros al día, hacer ejercicio regular y tiene que haber prevención de infecciones, ¿no? El paciente trasplantado tiene que evitar ambientes con muchos, muy congestionados, evitar multitudes y mantener una higiene estricta tanto de sus alimentos y de manos. ¿Cuáles son las limitaciones del trasplante renal? A pesar de que es la mejor opción y es la opción curativa de la enfermedad renal crónica, el trasplante renal va a enfrentar desafíos. Uno, hay escasez de donantes, pocos donantes vivos o cadavéricos disponibles. Es de alto costo inicialmente, sobre todo en el primer año de vida. Digo, el primer año de cirugía post-trasplante. Y también falta de habilidades, hay la capacidad limitada en muchos centros, o sea, a nivel del MINSA tenemos todavía pocos centros trasplantadores, donadores, ¿no? ¿Qué es el trasplante? Ya hemos hablado un poco sobre el trasplante renal, entonces ahora vamos a hablar un poquito más del trasplante de donante cadavérico. Esta es una operación donde un riñón sano donado por una persona con muerte cerebral o cardíaca se trasplanta en un paciente con enfermedad renal crónica. El riñón proviene de alguien fallecido recientemente y cuya voluntad o la de su familia fue donar sus órganos. Este procedimiento es fundamental para salvar las vidas, ofreciendo una solución a la escasez de donantes vivos y eliminando el comercio ilegal de órganos. ¿Es necesario el trasplante renal cadavérico? Claro que sí, ya que hay una escasez de donantes vivos. Un gran número de pacientes con enfermedad renal crónica en estadio terminal esperan un trasplante renal que se vienen manteniendo en diálisis debido a la escasez de donantes renales vivos disponibles. Es una única esperanza para muchos pacientes de vida. Para muchos pacientes la única esperanza de vida es un donante cadavérico. Es un servicio humano noble que permite salvar vidas después de la muerte. También va a combatir el comercio ilegal de órganos, promoviendo donaciones altruistas y éticas. La donación cadavérica es un acto de inmensa generosidad que transforma la vida de quienes esperan un trasplante. Como lo había mencionado, el trasplante renal de donante cadavérico se da en donadores que presentan muerte cerebral. Para ello también tenemos que entender qué es la muerte cerebral. La muerte cerebral es un cese irreversible y permanente del corazón y la respiración. La muerte cerebral es el cese completo e irreversible de todas las funciones del cerebro, lo que va a llevar a la muerte. Es diagnosticada por doctores en pacientes inconscientes, hospitalizados y con soporte ventilatorio. El daño es irreversible, sin posibilidades de mejora con ningún tratamiento. Hay criterios para el diagnóstico de muerte cerebral. Por ejemplo, el paciente tiene que estar en coma profundo, debe estar en un estado de coma, con la causa firmemente establecida por la historia clínica, examen físico, pruebas de laboratorio y neuroimágenes que nos den el diagnóstico de muerte cerebral.
el coma profundo persistente a pesar del tratamiento adecuado bajo cuidados cuidados especializados por un periodo apropiado para excluir la posibilidad de recuperación, ¿no? Ausencia de respiraciones espontáneas requiriendo el paciente soporte ventilatorio. Y también que haya un soporte vital, o sea, la respiración, la presión sanguínea y la circulación son mantenidas artificialmente con ventilador y otros dispositivos de soporte. Estos son criterios que aseguran un diagnóstico preciso y ético de la muerte cerebral, fundamentalmente para la donación. Entonces, para la donación post-muerte, se tiene que cumplir estos criterios de muerte cerebral. ¿Y cuáles son las causas comunes de muerte cerebral? Las causas más frecuentes son accidentes cerebrovasculares, infartos, hemorragias intracraneales y tumores cerebrales. Este proceso diagnóstico va a estar a cargo de médicos especializados, un equipo de doctores que no están involucrados en el trasplante, van a dar el diagnóstico. Este médico va a incluir al médico tratante, neurólogo, neurocirujano, quienes van a confirmar la irreversibilidad del daño cerebral tras un examen exhaustivo. El donante cadavérico puede salvar la vida de los pacientes después de la muerte. ¿Y cuáles son las contraindicaciones para donación cadavérica? Infecciones activas. También pacientes que sufren VIH o hepatitis B activas, que no hayan recibido tratamiento. Enfermedades crónicas, hipertensión arterial de larga evolución, diabetes mellitus, enfermedad renal, falla renal sin recuperación. Aquellos donantes que padezcan un cáncer metastásico no son aptos para la donación. Además de la edad avanzada del donante que puede afectar la calidad de los órganos, siendo otra consideración también importante a tener en cuenta. El proceso del trasplante renal de donante cadavérico se da de la siguiente manera. Primero tiene que haber un diagnóstico de muerte cerebral, tiene que haber un diagnóstico apropiado y la confirmación de riñones sanos. Tiene que haber un consentimiento familiar de los donantes, del donante. Se tiene que preservar un adecuado mantenimiento del donante. El donante se mantiene con soporte vital hasta la extracción de los riñones. De ahí hay una preservación del riñón que se da en soluciones preservantes. Estos riñones se lavan con líquido frío especial y se preservan en hielo. Luego hay una selección del receptor. Los receptores se seleccionan de acuerdo a una lista de espera mediante compatibilidad de grupo sanguíneo, la compatibilidad HLA y pruebas cruzadas. Luego se da la cirugía y la posterior recuperación. La operación se realiza inmediatamente. El riñón cadavérico puede no funcionar de inmediato, como lo habíamos comentado, y puede requerir diálisis de forma temporal posterior a la cirugía. Este es un proceso meticuloso que asegura la viabilidad del trasplante y la mejor oportunidad y la mejora de calidad de vida del receptor. Aspectos financieros de la donación. No hay pago a la familia. Los familiares del donante no reciben ningún pago por la donación de órganos. Los riñones no tienen costo. El receptor renal no paga por el riñón a nadie y la donación es un regalo invaluable. Como lo mencionamos desde el inicio, la donación es un regalo de vida, incluso después de la muerte. Puede dar vida a alguien siendo un gesto de inmenso valor. ¿Y qué pasa si dono en vida? Así que ahora vamos a abordar algunas de las preguntas que se hacen algunos donantes vivos de riñón y qué precauciones deberían tener estos pacientes para tener una vida saludable con un solo riñón. ¿Vivir con un solo riñón es posible? Claro que sí. Con precauciones y con un estilo de vida saludable,
se puede vivir una vida normal y activa. Las funciones la función de un solo riñón es capaz de realizar las funciones de ambos. Un solo riñón puede compensar la ausencia del segundo riñón. No hay problemas en actividades diarias, ni en el trabajo o la vida sexual. Hemos tenido donantes que inclusive han quedado embarazadas, que por esa parte no hay limitaciones. Riesgos y complicaciones pueden tener aquellos que viven con una sola riñón. Sí las pueden tener, pero son poco frecuentes. Hay una rara elevación de la presión arterial a largo plazo. También puede verse una posible pérdida de proteínas por la orina. Y es muy raro que haya una reducción de la función renal y mucho más raro de que el paciente desarrolle enfermedad renal crónica terminal. ¿Qué precauciones debe tener el donante vivo? Ante ausencia de un segundo riñón, un daño severo y repentino puede causar una falla renal aguda. Y las funciones renales pueden deteriorarse rápidamente si el riñón único sufre un daño grave. También, si es que hay un coágulo en este único riñón o un cálculo, va a detener el flujo de orina y esto puede desencadenar una falla renal aguda con mayor frecuencia que aquel que tiene dos riñones, ¿no? En una cirugía abdominal puede pasar de que se ligue accidentalmente un uréter y el único uréter y esto puede también desarrollar una falla renal. También pueden haber lesiones directas a este único riñón, sobre todo en aquellos deportes de contacto que van a aumentar este riesgo. Las precauciones recomendadas para nuestros donantes de riñón principalmente son la hidratación. Siempre deben de beber suficiente cantidad de agua, aproximadamente 3 litros diario. Evitar lesiones, o sea, evitar deportes de contacto, como boxeo, fútbol profesional. También deben informar al médico sobre la existencia de solo un riñón antes de tratamientos o cirugías. Deben llevar una dieta y ejercicios saludables. Se debe controlar la presión, realizar ejercicios de forma regular, evitar el consumo crónico de AINES, analgésicos, y también deben seguir un chequeo o control posterior de forma regular, ¿no? Tienen que acudir a la evaluación médica anualmente, donde se le va a realizar este monitoreo de la función renal, otros marcadores de función renal. También, si es que de haber alguna alteración o alguna injuria de este riñón único, debe ser detectado de forma temprana para permitir el tratamiento y cuidados oportunos. Entonces, a la conclusión a la que llegamos con esta presentación es que, y como lo dije, es fomentar una cultura de donación en nuestra población y que hoy decidan ser donantes. Toma la decisión consciente y voluntaria de ser donante de órganos. Tu sí en el DNI es el primer paso vital. Habla con tu familia. La comunicación familiar es crucial. Comparte tu decisión con tus seres queridos para que conozcan y respeten tu voluntad. Infórmale y despeja tus dudas. Ahora estamos aquí también para despejar algunas dudas que tengan y sé un agente de cambio. Compartan esta información con amigos, vecinos, colegas. Cada conversación cuenta. La donación de órganos es el regalo más generoso y trascendente que se puede dar. No te lleves tus órganos al cielo. El cielo sabe que los necesitamos aquí. Esta frase simple pero poderosa encapsula las necesidades de la donación de órganos. Es un recordatorio de que incluso en el final de nuestra propia jornada podemos ser un faro de esperanza y vida para otros.
El cielo es un lugar de paz, pero en la tierra hay personas esperando un milagro. Tú puedes ser ese milagro. Considera la donación de órganos y sé parte de esta cadena de amor que transforma vidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Mucho. Al ver que todo respecto al tema y todo ha quedado claro, agradecemos a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IS. Ha sido un honor tenerle el día de hoy con nosotros, doctora Mucho. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes.